Hola currantes, el mes de agosto estuvo marcado por las peores jornadas bursátiles en los últimos 2 años. Sin embargo, en cuestión de pocos días, los principales índices bursátiles recuperaron sus niveles habituales. Estamos en unos días donde la volatilidad está siendo realmente elevada. Puedes ver aquí el índice del VIX que nos indica la previsión de la volatilidad que va a haber en los mercados en los próximos 30 días. Puedes ver que estuvimos en máximos de todo el año y actualmente volvemos a ver una tendencia creciente. De hecho, no hemos tenido tiempo de digerir lo que sucedió en el mes de agosto, que septiembre ha vuelto a empezar de la misma forma. Encontramos, como es costumbre, los titulares que indican que estamos en la peor semana bursátil de los últimos meses. Yo te quiero enseñar qué es lo que está sucediendo en los principales índices en los que estoy invirtiendo, cómo está afectando mi cartera indexada y cómo quedaría el reparto de fondos en los que estoy invirtiendo a día de hoy. Este mapa de color indica las caídas de la última semana de las empresas que forman el S&P 500. Podrás ver cómo Nvidia se dejó casi un 13% de capitalización bursátil, Microsoft casi un 3% o Google casi un 7%. Sin embargo, es evidente que aquí estamos viendo cómo la situación macroeconómica, la situación política y la situación sobre todo de política monetaria en Estados Unidos está afectando la cotización del mercado americano, pero también de las otras bolsas. Si miramos lo sucedido en la última semana, puedes ver que solamente el oro rindió de manera positiva con un 0,35%, mientras que los demás indicadores, tenemos el S&P 500 que cayó casi un 3%, un 2,64%, Europa cayó más o menos al mismo nivel. El Nasdaq fue de los más perjudicados. Recordemos que tenemos Nvidia como una de las principales posiciones, por lo que es normal que aquí la caída haya sido más pronunciada. Pero tampoco se salvan las economías emergentes ni tampoco las empresas de pequeña capitalización bursátil. Sin embargo, el año está siendo bastante bueno a nivel general. Puedes ver que en datos hasta día de hoy, hasta septiembre del 2024, la tendencia que estamos viendo es más de casi un 10% de rentabilidad tanto en el oro, en el S&P 500 y en Europa, mientras que también tenemos Japón y el Nasdaq con casi un 10%, y luego nos quedarían los otros dos índices, que sería el de emergentes con un 6,35% y small caps con un 5,59%. Lo primero a destacar es la caída de los principales índices de Estados Unidos, empezando por el Dow Industrials, tendríamos el S&P 500 y luego, como veíamos, el Nasdaq. Y es que han pasado pocos días desde que culminó el Jackson Hole, que es uno de los eventos económicos más importantes del año, donde se reúnen los banqueros centrales, se reúnen también ministros de finanzas, y ahí se empiezan a decidir las futuras políticas monetarias. Y en el caso de Estados Unidos, tenemos a Jerome Powell, que ha confirmado que van a empezar con la bajada de tipos de interés. Y uno de los grandes detonantes es justamente el hecho de combatir el enfriamiento del mercado laboral, que también es uno de los motivos por los que estamos viendo estas caídas en los últimos días. De hecho, puedes ver cómo el nivel de desempleo no deja de subir en Estados Unidos, aunque ha bajado un poquito, pero la tendencia todavía sigue al alza. Y en el caso de la creación de nuevos empleos, la previsión era que se crearan más empleos en este punto. Sin embargo, vemos que no se llegó a la expectativa, lo cual ha afectado el rendimiento no solamente del mercado americano, sino también el de las otras economías, como luego te voy a enseñar. Algo importante es que estamos en año electoral en Estados Unidos, y aquí hay un par de estadísticas que creo que pueden ser relevantes que conozcas para entender por qué quizá este año, a nivel de renta variable americana, puede ser algo peor que otros años que no sean años electorales. De hecho, la rentabilidad media del S&P 500 cuando es un año electoral suele ser de un 7%, que es lo que tenemos aquí, mientras que en el resto de años que no son electorales, que no hay elecciones, encontramos una rentabilidad media de un 10%. El mejor año suele ser siempre el año anterior a que haya elecciones. De hecho, puedes ver aquí las rentabilidades de un 18,1% versus otras rentabilidades como un 9,5, 9,1 o un 6,2. Actualmente nos encontramos en este tipo de años por los que
podríamos esperar, siguiendo la tendencia, que recordad que esto solamente son tendencias estadísticas, no tiene por qué ser siempre así, pero se ve claramente que hay una diferencia significativa según el periodo en el que estemos invirtiendo. Si vamos a Europa, podríamos pensar que lo que sucede en Estados Unidos no tiene nada que ver, ni ningún tipo de impacto, pero las políticas monetarias, por ejemplo, también se hacen oír en el mercado bursátil europeo. De hecho, podemos ver que la tendencia que hubo en agosto fue la misma que la que tuvimos en los otros mercados. Tuvimos también la caída en la futura recuperación, que fue en cuestión de pocos días, pero vemos que encontramos la misma tendencia actualmente, y es que también los inversores europeos estamos pendientes de lo que está sucediendo en el mercado americano, más en concreto en el mercado laboral, que puede indicar una posible recesión en los próximos meses. También cabe destacar el hecho de que el euro se está fortaleciendo en los últimos meses, está recuperando niveles preguerra entre Rusia y Ucrania, y esto en parte puede tener un impacto negativo si estás invirtiendo en dólares, ya que luego al transformar esos dólares a euros hace que estemos perdiendo un poco de rentabilidad, pero recuerda que estos son solamente fluctuaciones temporales y que a largo plazo tampoco debería importarnos demasiado. La gran caída que vimos en agosto se explica, o lo que suelen decir los economistas, los expertos, es que es debido a lo que sucedió en Japón, más en concreto a la política monetaria, y es que por primera vez en años han incrementado los tipos de interés. Puedes ver aquí cómo el tipo de interés se situaría en un 0,25%. Esta subida de tipos de interés provoca lo que ves aquí, que es la apreciación del yen, es decir, que gana poder versus las otras divisas. Y de hecho puedes ver como también en los últimos meses el poder que tiene el yen versus el dólar, estamos viendo que está ganando poder adquisitivo, siendo en parte una mala noticia para esas personas que se apalancaron en yenes porque los intereses eran muy bajitos para luego comprar acciones americanas, deuda americana. Y es lo que habrás escuchado que se denomina el carry trade. Es que fíjate en esta tabla donde veíamos los tipos de interés de Japón, si los comparamos con, por ejemplo, el euro, puedes ver cómo, por ejemplo, pedir dinero prestado en euros era mucho más caro que hacerlo en yenes, por lo cual la gente se apalancaba en yenes, pedían financiación en yenes porque el interés era muy bajito, y luego gracias a los altos tipos de interés de las otras divisas podían sacar un rendimiento positivo. En el momento en el que la moneda en la que te has apalancado empieza a subir sus tipos de interés, esa rentabilidad se va menguando, por lo cual es un tipo de inversión que empieza a perder atractivo. Eso es lo que se denomina el carry trade en muy pocas palabras, y puedes ver cómo si en los últimos meses se ha revalorizado de manera bastante notoria el yen versus el dólar, el impacto ha sido justamente el opuesto en el mercado de valores japonés. Sin embargo, en todo este entorno de bajadas, posibles bajadas de los tipos de interés, un tipo de empresa que puede verse beneficiada son las small caps. De hecho, en este gráfico puedes observar cuál ha sido el rendimiento de los diferentes tipos de empresas tras haber habido un recorte de las tasas de interés, y puedes ver que en el caso de las small caps el rendimiento tanto a 3 meses como a 6 meses como a 12 meses ha superado de manera bastante significativa el de las empresas grandes, el de las empresas que podemos encontrar en el S&P 500. Y quién sabe si todo esto puede explicar por qué, por ejemplo, Warren Buffett se ha deshecho de una de sus principales posiciones tecnológicas, que sería Apple, vendiendo más de la mitad. Y además que nos empezamos a encontrar con un poco de impaciencia respecto a la irrupción de la inteligencia artificial. Recordemos que hemos vivido ya el pico de motivación, de euforia, que se ha visto también reflejado en los mercados. A día de hoy estamos viendo que la gente empieza a tener algo de dudas sobre esto, y también puede explicar en parte el batacazo que ha tenido Nvidia en los últimos días. Y finalmente, esta política monetaria también puede tener un impacto sobre todo positivo en el oro, que estamos viendo que nos encontramos a día de hoy en máximos históricos, no habíamos llegado nunca hasta este punto, y vemos que su relación es inversa a la que tendría el dólar. Cuando el dólar pierde valor, encontramos periodos donde el oro suele ser el valor refugio por excelencia. Además, nos estamos encontrando en que las compras de oro por bancos centrales está yendo en aumento, y las diferentes tensiones geopolíticas es un caldo de cultivo que hace que invertir, que comprar este tipo de activo refugio,
sea a día de hoy una de las opciones más factibles para estos gobiernos que lo que buscan es preservar a día de hoy su riqueza. Bueno, después de todo este tostón, si sigues aquí te lo agradezco muchísimo, así que te pediría por favor que le des un like si te gusta este tipo de contenido, este tipo de informes que suelo hacer a nivel mensual, que te suscribas y si quieres déjame un comentario con tu opinión sobre la situación que están viviendo los mercados a día de hoy. Bueno, como te he dicho al principio del vídeo, yo tengo una cartera indexada con diferentes fondos indexados, también tengo unos ETFs. En el caso de la cartera de fondos indexados, puedes ver en primer lugar el mes de agosto que llegamos a estar hasta un -4, -5%, finalmente acabó en positivo. Esto también es la importancia de no dejarse llevar por la volatilidad, por los sustos, por los titulares que encontramos en los medios de comunicación. El mes de septiembre estamos encontrando una situación bastante similar cuanto a las caídas que estamos viendo a día de hoy. Esto es del día 5 de septiembre, vimos ya que la cartera bajó un 1,3%. Si lo vemos en números, esto puede picar un poco más, porque vemos, por ejemplo, en agosto que sí que se revalorizó al final 250 euros, mientras que en septiembre encontramos una devaluación de más de 800 euros. Esto es normal, cuanto más tenemos invertido, más nos van a afectar estas fluctuaciones del mercado. Esto nos dejaría una rentabilidad a día de hoy de más de 5.000 euros desde que empecé a invertir hace ya más de 4 años. Y recuerdo que voy haciendo aportaciones periódicas, por lo que es un dinero que no ha estado siempre invertido, sino que poco a poco hemos ido haciendo crecer esta cartera, aunque sí que en los últimos meses había puesto algo más de liquidez que tenía disponible. Algo interesante es que si luego segmentamos por los diferentes fondos, podemos ver que el S&P 500 sigue siendo el fondo donde tenemos una ganancia más elevada, con más de 3.300 euros. Los únicos fondos que encontraríamos en negativo son dos que tenemos aquí, de renta fija. Aquí tenemos un número diferente porque esta captura la hice 1 o 2 días anteriores, así que por eso encontramos un resultado distinto al que veíamos anteriormente. Pero lo que te quería enseñar es que, como puedes ver, al haber hecho aportaciones en diferentes momentos en el tiempo, al haber empezado en el 2020, encontramos que las ganancias aquí son bastante grandes y que luego encontraremos en un futuro momentos de pérdidas porque estamos comprando más caro y cuando hay una caída en ese momento esas posiciones que hemos comprado a mayor precio pues obviamente van a tener un menor valor en el mercado. Sin embargo, cuando estamos yendo a largo plazo vamos a ir viendo que esa tendencia es alcista. Todas las posiciones van a acabar estando en positivo. Si pasamos a los ETFs, que son los que tengo invertidos en Scalable Capital, aquí tendríamos tanto el oro como el Nasdaq. En el caso del oro puedes ver que a día de hoy la rentabilidad está siendo de más de un 3% de rentabilidad positiva. Recuerda que también voy haciendo aportaciones periódicas de manera mensual. En el caso del Nasdaq, vemos aquí la rentabilidad es de menos 150 euros, cuando hace pocas semanas había estado muy por encima. Pero te voy a explicar por qué esto es una buena noticia. Al estar haciendo aportaciones periódicas, lo que nos interesa es que el precio medio de compra sea lo más bajo posible. Y en el caso del oro puedes ver como el precio medio de compra que yo he hecho ha sido de 210, actualmente está más caro. El oro está más caro, por lo que estamos viendo rentabilidades positivas. Esto sería bueno si quisiéramos vender, pero si queremos invertir nos perjudica porque estamos comprando cada vez más caro. En el caso del Nasdaq pasa justamente lo contrario, y es que puedes ver que el precio de medio de compra que yo tengo es de 40 euros, mientras a día de hoy estaría 38,32 euros. Esto lo que indica es que en las próximas aportaciones, si no se revaloriza demasiado, vamos a poder comprar más barato y a largo plazo, si la tendencia es alcista como esperamos, va a darnos una mayor rentabilidad futura. Y visto todo esto, ¿cómo quedaría la cartera final juntando todos estos fondos, ETFs y sus proporciones? Aquí te lo enseño. Tendríamos casi un 37% en Estados Unidos, que estaría formado por el S&P 500 sobre todo y una parte del Nasdaq. Si te parece mucho, fíjate en el MSCI World, que es uno de los índices que replican bastantes fondos que se llaman índices fondos globales. Y puedes encontrar aquí como Estados Unidos representa casi el 72%, por lo cual aquí tenemos un peso muy inferior al que tendríamos en fondos más globales.
Luego nos seguiría Europa, que es otra de las principales economías que tenemos a nivel mundial, por lo que tenemos casi la mitad de la cartera dedicada a dos de las grandes economías que tenemos a día de hoy, economías que podemos llamarlas maduras y desarrolladas. Sin embargo, también nos interesa tener una parte en esos mercados emergentes, esas economías que, a pesar de no estar todavía desarrolladas o bien estar presentando situaciones de mucha volatilidad, como por ejemplo podemos encontrar países como China, India o Brasil, pero nos interesa porque son mercados que a futuro también pueden tener unas buenas perspectivas de crecimiento. Luego tendríamos Japón, que tendríamos aquí un 9%, al ser también una de las economías principales que encontramos en el mundo, y finalmente Small Caps con un 8%. Lo que nos quedaría aquí en gris sería renta fija, es decir, deuda gubernamental y deuda corporativa, y finalmente nos quedaría el oro. La tendencia que va a tener esta cartera es que el oro va a ir ganando algo de terreno porque estamos haciendo algunas aportaciones extras, así que igual acabamos llegando a un 5%. En el caso del Nasdaq es posible que también suba, por lo que, también dependiendo de su cotización, podríamos llegar Estados Unidos a tener un 40, un 40 y poco por ciento. Y lo que se reduciría más, en principio, sería la parte de renta fija. Así que así es como está la cartera a día de hoy. No te pierdas en uno de los futuros vídeos donde te voy a explicar la proporción de todas las inversiones, no solamente de fondos indexados, sino también de crowdlending, crowdfunding, el inmueble que tenemos alquilado, para que veas cómo quedaría la foto final. Y como se ha puesto a llover de manera bárbara, dejo aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre te lo agradecería con un like y una suscripción. Nos seguimos viendo por el canal.